Bueno, inauguramos estas jornadas. En primer lugar, quiero agradecer a las personas que me acompañan, a Óscar del Moral, de CERMI Comunidad de Madrid, que ha colaborado a lo largo de muchos años con UGT. Tenemos firmado CERMI Comunidad de Madrid y UGT Madrid un convenio a través del cual pues unimos sinergias para tener siempre en la agenda las cuestiones de discapacidad y poder trabajar en beneficio de las personas con discapacidad para ir ganando derechos. Agradecer también a Óscar da Pena que nos acompañe, es director de marca, ¿no?, de Ilunion, compañero también, y en este caso agradecer que nos hayáis patrocinado estas jornadas que conjuntamente hacemos UGT Madrid y CERMI Comunidad de Madrid. Porque han sido unas jornadas ambiciosas. Yo espero que sean un éxito. Desde luego van a ser un éxito de participación, pero también un éxito de visibilidad y de reivindicación de derechos, que creo que es una de las cuestiones en las que vamos a focalizar esta jornada dentro de este 75 aniversario de los derechos, de la Declaración de Derechos Humanos, porque no puede ser de otra manera sino el paradigma de los derechos humanos el que debe regir los derechos de las personas con discapacidad, garantizando, por supuesto, la igualdad de oportunidades. Mirad, más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen una discapacidad. Estamos hablando que una de cada 7 personas en el mundo tiene discapacidad. Podríamos, en porcentaje, hablar de un 15% de la población mundial. Estamos hablando del grupo poblacional de una minoría, pero la más amplia de las minorías que conforman un colectivo. En España, más de 4 millones de personas con discapacidad, de las que cerca de 2 millones están en edad de trabajar. Un 60% de ellas son mujeres. Centramos la jornada en las mujeres porque seguimos teniendo unas brechas de género insoportables. Y cuando se unen discapacidad y mujer, pues vemos cómo se acrecentan las dificultades. Siempre que hablamos de discriminaciones tenemos que hablar de interseccionalidad, porque sabemos que cualquier condición puede incidir en la desigualdad. Concretamente, la UGT trabaja en la defensa, evidentemente, de todos los derechos, y se va a hablar aquí a lo largo de toda la jornada del derecho a la participación política, a la participación social, pero nos vamos a centrar fundamentalmente también en el derecho al empleo, en el derecho al trabajo. Como os decía, de los cerca de 2 millones de personas en edad de trabajar, que tienen entre 16 y 64 años, uno de los datos que más deben llamarnos la atención y sobre el que tenemos un reto importante para atajar es el dato de inactividad de las personas con discapacidad. Más de 1.200.000 personas están inactivas, es decir, no buscan trabajo ni tienen empleo. En este sentido, tenemos un reto importante para poder atajar estos datos. Esto impide sus derechos o su acceso más básico a bienes esenciales y al ejercicio en plenitud de sus derechos. Para poder evitar esta situación es necesario una acción política y legislativa que se enfoque directamente para atajar esta situación desde un enfoque holístico y global. Desde UGT tenemos claro que cuando hablamos de mercado de trabajo, la radiografía tiene que partir desde 3 conceptos básicos. La radiografía de las personas con discapacidad, estamos hablando de un grupo poblacional heterogéneo y de gran diversidad. Además, es cambiante. Hace unos años encontrábamos un número creciente hace muchos años de personas con discapacidad congénita de nacimiento. Sin embargo, ahora podemos comprobar que las discapacidades se adquieren a lo largo de la vida. Esto también es relevante. Como segundo elemento, tenemos que hablar de que existe una evolución cambiante de la capacidad de las personas. Estamos en un momento en el que la situación demográfica hace que tengamos un envejecimiento poblacional, un cambio de pirámide poblacional, y lo que nos encontramos en el mercado de trabajo es cada vez trabajadores y trabajadoras más mayores
con un envejecimiento que tenemos que ajustar dentro de sus propios centros de trabajo y sus puestos de trabajo. Estamos hablando de la necesidad de atajar la discapacidad sobrevvenida mediante ajustes razonables en los centros de trabajo. Atajar también lo que una gran amiga llama lo que es la discapacidad evidenciada, que es aquel trastorno o patología que a lo mejor es congénita y ha sido de nacimiento, pero no ha sido diagnosticada y suele pasar en muchas ocasiones, más en el caso de las mujeres que de los hombres, hasta edades avanzadas, y que no quiere decir que no haya supuesto limitaciones o impedimentos a lo largo de su vida por todas las barreras que han tenido que encontrar, pero que hasta que no han obtenido esa etiqueta no han podido poder beneficiarse de aquellos derechos que otorga el tener, por ejemplo, un certificado de discapacidad. Y si hablamos de mercado de trabajo, el tercer elemento relevante que tenemos que hablar son de las tendencias que marcan el futuro del mercado de trabajo. Una de las cuestiones más relevantes que se van a abordar aquí cuando hablemos de derecho al empleo es la necesidad de modernizar y actualizar el marco normativo del empleo de las personas con discapacidad. Actualmente un marco normativo obsoleto, sustentado sobre una normativa de hace más de 40 años, que requiere adaptarse a nuevos paradigmas. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 nos trajo ese nuevo paradigma de superación del modelo médico rehabilitador hacia un modelo de derechos humanos, de derechos sociales, laborales de las personas con discapacidad, pero no tenemos una normativa todavía adaptada. Estas nuevas tendencias del mercado de trabajo pueden marcar un aumento de las desigualdades, imponer nuevas barreras. Tenemos que actuar con previsión y con diligencia para que esas nuevas tendencias, y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica que nos va a traer posiblemente la destrucción de muchos puestos de trabajo, va a traer también, sin ningún lugar a duda, nuevos nichos de empleo. Y tenemos que ser capaces de entender cómo actuar para que las personas con discapacidad no se queden atrás. Cuando hablamos de cómo acceden las personas con discapacidad al mercado laboral, sabemos que lo hacen en peores condiciones que el resto de la población general. Lo hacen en situación de mayor precariedad, con mayor temporalidad, con parcialidades no voluntarias y además muchas veces con salarios mucho más bajos. Esta segmentación que encontramos en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, que ya son nuevas barreras, no pueden ser incrementadas por estos cambios de tendencia del mercado, que, como os decía, la revolución tecnológica, pero no solo esta, sino la necesidad de adaptarnos y mejorar las competencias que se llaman estas habilidades blandas, la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con el análisis crítico. Todo esto pueden ser fortalezas para las personas con discapacidad. Tendremos que adaptarnos, como os decía, al cambio demográfico y sobre todo al cambio climático. Trabajar por empleos de calidad, pero sobre la sostenibilidad también será fundamental. Os decía que las personas con discapacidad acceden en peores condiciones y esa segmentación del mercado de trabajo hace que se incorporen en puestos menos cualificados, en ocupaciones más elementales. Y el dato es relevante. En puestos directivos, en la población general, estamos hablando de que encontramos a un 12% de la población. Sin embargo, en las personas con discapacidad solo el 2% ocupan puestos directivos. Pero además lo hacen en determinados sectores que son de menor valor añadido y además mucho más precarizados, lo que condiciona indudablemente sus condiciones laborales. Creo que es fundamental que este nuevo marco normativo, que tiene que ser global, integrador, desde un enfoque holístico, que hable directamente de forma individualizada, tiene que ser también transversal. Y cuando hablo transversal tenemos que hablar de todos los ámbitos. Es indiscutible que uno de los hándicaps que hace que las personas con discapacidad tengan más dificultades en el acceso al empleo es la formación. Las personas con discapacidad presentan peores datos en cuanto a la formación, más abandono, y tenemos que trabajar sobre todo en la formación a lo largo de la vida y sobre todo la recualificación de las personas trabajadoras
fundamentalmente cuando estamos hablando de una discapacidad sobrevenida. Ocupan estos sectores mucho más precarizados, pero es que además este marco normativo tiene que venir a superar esa dualidad de mercado protegido, que es una formulación proteccionista de las personas con discapacidad, y mercado ordinario. Va a haber que reformular los centros especiales de empleo porque, como bien nos dice la observación número 8 de Naciones Unidas, no es compatible con un mercado de trabajo abierto. Habrá que reformular sobre todo todas las contradicciones que tiene el Estatuto de los Trabajadores, como es la extinción del contrato de trabajo ante los casos de incapacidad permanente, total o absoluta. Y sobre todo la relación laboral de carácter especial, que todavía se mantiene y que todavía mantiene una normativa que permite contratos de bajo rendimiento para las personas con discapacidad, discriminando en sus condiciones laborales. Son muchas las cuestiones y los retos que tenemos por delante: hablar del sistema de cuotas, cómo reformular las medidas alternativas, cómo abordar que las empresas ordinarias estén lo suficientemente sensibilizadas para que incorporen personas con discapacidad. Y para UGT lo que es imprescindible es que todo esto se realice desde el diálogo social, desde la concertación social, con grandes acuerdos con el movimiento de la discapacidad, como no puede ser de otra manera, porque es indiscutible que todos estos cambios normativos que tienen que hacer una legislación propia y específica para las personas con discapacidad no puede ser sin las personas con discapacidad. Pero en este sentido sí exigimos una mesa de negociación amplia en la que podamos debatir sobre estas cuestiones. Y bueno, tenemos ahí el Libro Blanco del Empleo y la Discapacidad, que ha dado buenos ejemplos de conclusiones sobre las que hay que empezar a trabajar. La necesidad de que el empleo para las personas con discapacidad sea un empleo significativo, que sea a través de políticas que garanticen la flexibilidad real a las condiciones individuales de cada persona. Y nosotros tenemos desde los sindicatos, desde UGT, la mayor herramienta para trabajar y mejorar la vida de las personas con discapacidad, que es la negociación colectiva. Este quinto acuerdo de ANC ha incluido notas importantes en relación a las cuestiones de discapacidad, y yo lo que sí que os pido es el compromiso de todos y todas vosotros, cuadros sindicales de la UGT, para que no haya ni una sola mesa de negociación colectiva de un convenio colectivo abierto que no incorpore cláusulas que impacten directamente y mejoren la calidad del trabajo de las personas con discapacidad, porque va a mejorar la calidad del mercado de trabajo en este país y el de todos y el de todas. Creo que tenemos la oportunidad de hacer una gran labor, y para eso necesitamos formación de todos los cuadros sindicales y mejorar la sindicación de las personas trabajadoras con discapacidad, para que se vayan incorporando en mayor número a nuestros cuadros sindicales. En este caso, somos un ejemplo. Nuestra confederación tiene personas con discapacidad de su máxima dirección, mi comisión ejecutiva también, pero sobre todo UGT es un ejemplo de cómo incorporar a las personas con discapacidad al sindicalismo, porque somos el sindicato a nivel europeo, a nivel mundial, que más representa a personas afiliadas con discapacidad. Evidentemente, la ayuda fundamental es de UGT, del sindicato de la ONCE, que hace que aporte ese valor de diversidad a nuestro sindicato y que aporte lo esencial para poder tener el elemento diferenciador con el resto de sindicatos en el mundo. Por mi parte, nada más, deciros que espero que sean unas jornadas muy fructíferas. Vuelvo a agradeceros a los dos que nos acompañéis, porque creo que realmente con el trabajo del día a día vamos a poder cambiar la vida de muchas personas y construir una sociedad realmente cohesionada, fuerte, inclusiva, en la que podamos realmente decir que todos disfrutamos con plenitud de nuestros derechos humanos. Muchas gracias.